Cuando el rey Saúl cayó en desgracia, porque el Señor le había dicho con claridad lo que debía hacer con un pueblo pagano, y sin embargo él no obedeció creyendo saber más que Dios, entonces Dios desprecia a Saúl, estamos hablando del primer rey de Israel, lo desprecia y en su lugar va a escoger a un joven llamado David. Bien, cuando le dice Dios al profeta Samuel que vaya a un pueblito pequeñito en Israel, al sur de Israel llamado Belén, y que escoja allí a uno de los hijos de Jesé, al primero de los que ve, el primer hijo de los que ve, es al más fuerte de todos. Se llamaba Eliab. Y Eliab, alto, robusto, bien parecido, con porte de rey, inmediatamente es seleccionado en el corazón de Samuel como el futuro rey. Dice, sin duda estoy ante el ungido de Yahvé. Y entonces el Señor le habla al corazón del profeta Samuel. Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 6, le dice exactamente las palabras que le voy a leer. A ese yo lo he desechado. No te fijes en las apariencias, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Palabra de Dios. Finalmente, todos los hijos pasan, ninguno de los que estaba allí es escogido, y el profeta Samuel pregunta a Jesé, ¿acaso se acabaron tus hijos? ¿Tienes alguno más? Y le dice, sí, tengo otro, un pastor, está pastoreando las ovejas, llámalo. El más pequeñito de todos, el más joven, la única cualidad que aparece en ese texto es que tenía ojos bellos, es lo único. Pero uno lo dice hoy, no, pues el hombre de ojos bonitos, qué maravilla, en un momento histórico en el que poco importaba la belleza. Para ser rey, ¿qué importa si eras visco, ciego, ojos lindos? No, lo importante es que fueras fuerte. Y sin embargo dice, este muchachito tiene ojos bonitos, como quien dice, como cuando, como cuando le presentan, una amiga le presenta a otra amiga el novio, ay, mi novio. Y después le pregunta, ¿qué te pareció? Y se ve inteligente. No, no hay nada más hay que sacar a relucir. Se ve interesante. Y Dios escoge a David. Bien, ahí escoge Dios a David. Y esta charla precisamente se llama así. Esta charla se llama Apariencias o Corazón. Apariencias o corazón. El hombre mira las apariencias. Yo, Yahvé, miro el corazón. Apariencias o corazón. Vamos a hablar de una virtud absolutamente esencial que se llama la rectitud de intención. Rectitud de intención o pureza de intención. Bien. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, estamos hablando de que la rectitud de intención, la pureza de intención, es una de las virtudes tal vez más importantes de la vida espiritual. Y lo es porque de alguna manera determinará el valor de nuestras obras, de nuestras acciones. Voy a poner varios ejemplos para que me entiendan y después desarrollamos la charla. Cuando uno viene a predicar ante un grupo nutrido o ante una persona, cuando vas a dictar un retiro, cuando vas a dictar un congreso, cuando te toca atender a una persona en sanación interior, cuando de repente aparece una liberación y empiezas a orar por esa persona, suplicando al Señor la liberación, obviamente hay motivos internos que te impulsan a hacer eso. ¿Cuál es la motivación que te está llevando a hacer eso? Uno pensaría fácilmente que la motivación siempre es la gloria de Dios, lo estoy haciendo porque el Señor me ha dado unos talentos que pongo al servicio de los demás, pero es más fácil decirlo que vivirlo. Y luego hay momentos donde eso es puesto a prueba. Entonces empieza una predicación y estás muy nervioso. La pregunta es, ¿por qué estás nervioso? ¿Estás nervioso? No, seguramente estoy nervioso porque temo decir algo que no es correcto y de pronto hacer quedar mal a Dios. Ok, ¿no será de pronto que estás nervioso porque en tu vanidad o en mi vanidad no quiero quedar mal ante otra persona? O de pronto voy a decir algo que me hará caer en ridículo y de repente mi estima propia, mi valía propia, mi vanidad de repente va a ser puesta a prueba en ese momento. ¿Qué es lo que hace que me dé un poco de vergüenza predicar? ¿En realidad un deseo genuino de hacer las cosas bien y de no fallar a Dios? ¿O en realidad el temor de ser juzgado con dureza después de la charla?
Ahí es donde uno empieza a evaluar las propias intenciones. Cuando de repente estoy en un apostolado, estoy cantando, ¿qué es lo que me motiva a cantar? Específicamente esa canción que sé cantar bien. Lo que me motiva es, hombre, que voy a poner un talento que Dios me ha dado a su servicio, para su gloria, para su honra. O de repente recibir el aplauso de la gente, recibir de repente el elogio de las personas, tres palmadas en el hombro que te dicen, oye, qué bien lo hiciste, qué maravilla, esa canción me hizo llorar, eso me conmovió hasta lo profundo de las entrañas. Repito, es muy fácil decir, no, no, yo lo hago por la gloria de Dios. Pero luego eso que yo digo es puesto a prueba, porque se para otro misionero y de repente lo hace mejor que tú. Y empieza dentro de ti, empieza dentro de mí una especie de como envidia, como un ataque de celos. Y este por qué lo está haciendo, y este apenas es camiseta azul celeste, y por qué está predicando ya, y por qué lo pusieron a predicar un retiro espiritual, y quién se cree este para orar, y por qué pusieron a esta persona que apenas es de San Lorenzo a cantar, y oye, pero espérate, si lo que te importa es la gloria de Dios, si lo que me importa es la gloria de Dios, poco importa quién dé esa gloria, lo importante es que esa gloria se dé. Poco importa quién sea el instrumento para que la gloria de Dios se lleve a cabo, para que la gloria de Dios se manifieste. Lo único realmente importante sería en todo caso que esa gloria de Dios se diera, que todo el mundo pudiera glorificar al Señor. Si de repente, cuando termino una charla, cuando termino un apostolado, cuando me escogen de director, de subdirector, cuando me ponen una camiseta o cuando me la quitan, si de repente lo que se mueve dentro de mí son pasiones de orgullo, vanidad, o de tristeza, angustia, si de repente las críticas fácilmente me llegan al corazón o las alabanzas fácilmente me llegan a la cabeza, habría que preguntarse, ¿con cuánta rectitud de intención estoy haciendo lo que hago? Habría que preguntarse, ¿en verdad lo que estoy haciendo es para manifestar la gloria de Dios? ¿O de repente estoy aquí porque tengo una serie de complejos que no he podido sanar en ninguna parte y aquí encuentro el espacio perfecto para refugiarme en mis complejos, ojalá para sanarlos, pero de repente ni siquiera para sanarlos, sino para esconderme de ellos? Y entonces, sí, tal vez en la vida no he triunfado a nivel académico, a nivel económico, pero bueno, tengo una oportunidad de repente acá de dirigir algo y me aferro enfermizamente a ese cargo y de repente me dice el director, oye, mira, ¿sabes qué? Ya no es tiempo de que seas director de esta localidad, director de esta misión o encargado de esta misión. No, no, ya es tiempo de que pases a otra parte y tú dentro de ti empiezas a decir bajo el pretexto de que lo estoy haciendo bien, es por amor a las almas, es que las almas me necesitan, es que el Señor sabe el trabajo apostólico que estábamos realizando y cómo me van a mover así. Estás actuando movido por el celo, movido por la gloria de Dios, o estás actuando movido o movida, o estoy actuando movido por mis propios intereses. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Y qué tan fácil se tuercen esas nobles intenciones iniciales? ¿Y qué tan fácil camuflamos esas intenciones torcidas que muchas veces tenemos, todos, ustedes, yo, nosotros, todos, bajo motivos nobles? Difícilmente vamos a admitir que mis intenciones son malsanas, difícilmente yo voy a admitir que lo que me interesa es el aplauso, que lo que me interesa es el elogio, que lo que me interesa es la felicitación, que lo que me interesa es, como he sido una persona frustrada en la vida y nunca he podido dirigir nada en mi existencia, pero acá por primera vez dirijo algo, entonces me voy a aferrar con frenesí a aquello que estoy... Bueno, hombre, nadie va a decir que eso, todo el mundo siempre va a edulcorar ese tipo de cosas con frases como, no, es que el celo de tu casa me devora, es por amor a Dios, es porque yo sé que Dios me llamaba a esta vocación, es porque es bastante fácil desviarse y bastante difícil reconocer que nos ha faltado pureza de intención. De eso vamos a hablar ahora. ¿Les interesa el tema? ¿Quién como Dios? Muy bien. Digamos que toda acción moral tiene como tres elementos, tres elementos.
lo que llaman las fuentes de la moralidad, que no las fuentes de la teología moral, no, las fuentes de la acción moral. Hay una acción en sí misma, el objeto de la acción, como la naturaleza misma de la acción. Hay un fin, que son las motivaciones o la intención con que hago esa acción, y hay unas circunstancias que atienden al dónde, al cómo, por qué, cuándo, etcétera. Bien, toda acción moral tiene lo que se llama objeto, fin y circunstancias. Objeto, fin y circunstancias. Para que una acción moral sea buena, tanto objeto como fin y como circunstancias deben ser buenos. Si una de las tres cosas falla, entonces aquella acción ya no es por lo menos tan buena como debería ser. Está manchada. Santo Tomás de Aquino decía, bonum ex integra causa, malum es quocunque defectum. Comparte con el que está a tu lado qué es lo que más te gusta de esa frase. A ver el moralista. Bonum ex integra causa, malum est quocunque defectum. Bueno es la causa total, cuando las tres cosas están bien, entonces se dice que un acto es bueno. Cuando falta alguna de las tres cosas, entonces se dice que es malo. Por ejemplo, eh, doy una limosna a una persona necesitada. El objeto es, bueno, la caridad. ¿Ok? ¿Es un acto bueno, sí o no? En cuanto al objeto, sí. Pero mi intención es hacerlo para ser visto y ser aplaudido. ¿Ok? Aunque el acto en sí mismo es bueno, si la intención es mala, estamos hablando de que lo que acabo de hacer no es un acto meritorio. Al contrario, podría ser un acto pecaminoso para mí, al margen de que lo que hice es correcto. ¿Bien? ¿Quién como Dios? Ahora, pensemos que doy una obra de caridad y lo hago con una buena intención, pero lo hago en medio de la Santa Misa. Y me levanto en medio de la Santa Misa a darle a todo el mundo. Hay un objeto bueno, hay un fin bueno, pero hay unas circunstancias malas. No estás haciendo lo que se debe en el momento en que se debe. ¿Ok? Entonces miren que cualquier elemento puede ir afectando la causa. O pensemos, hombre, bajo circunstancias correctas, en un buen lugar, con una finalidad buena, yo voy a darle a los pobres. Pero eso que le estoy dando a los pobres, se lo acabo de robar a los ricos. ¿Conocen la historia de quién? Robin Hood. ¿Es bueno lo que hice? No, porque acabo de robar. Ahí lo que estamos diciendo es que falló el objeto. O sea, estoy tomando deliberadamente algo que no me pertenece, aunque sea para una finalidad buena. Otra cosa es algo que se llama la destinación universal de los bienes, que es un caso moral muy concreto y muy complejo. Pero al margen de eso, en términos generales, en condiciones normales, yo debo respetar la propiedad de otra persona. Bien. Entonces, hay objeto, hay fin y hay circunstancias. Se tienen que evaluar siempre las tres cosas al momento de emitir un juicio moral sobre algo. Y hay cosas que solamente yo puedo ver por fuera. La acción en sí misma. La acción en sí misma. Y yo desconozco la intención. Dicen que de intenciones solo Dios y la conciencia. De intenciones solo Dios y la conciencia. Yo no puedo saber la intención de una persona, y es de almas nobles, dice la imitación de Cristo, suponer en el otro buena intención. Algo que nosotros poco hacemos. Es de almas nobles, es de almas grandes suponer en el otro buena intención. O sea, por principio yo debo suponer que el otro está actuando con buena intención. ¿Ok? Cuando dicen, usted no puede juzgar. A ver, Mateo 7:1, no juzguéis y no seréis juzgados. Eso se refiere a intenciones, no a acciones. Porque claro que podemos juzgar acciones. Si no pudiéramos juzgar acciones, hombre, sencillamente se acabaría el derecho. No hubiese jueces. Tendríamos que quedarnos callados ante lo que hizo Hitler. Una guerra que ocasionó la muerte de 50 millones de personas, mandó matar más de 5 millones o 6 millones de judíos, 4 o 5 millones de gitanos. Estuvimos el año pasado en Auschwitz, campo de concentración, Auschwitz y Birkenau, una cosa que le deja a uno el corazón
aplastado la manera en que mataban industrialmente a las personas. Esa es una cosa que es que no habíamos visto. No habíamos visto. Entonces, yo no puedo decir, no juzgué, lo que hizo Hitler, que... No juzgué y si no se le juzga. Hombre, no. Claro que tengo que juzgar. Objetivamente eso es una cosa mala, perversa. Y puedo suponer que además su intención era mala y perversa. Hasta suponer. En casos ahí como tan evidentes a nivel histórico, tampoco yo puedo ser cándido e ingenuo. Yo debo suponer que lo que esta persona hizo no solo es mala, sino que lo hizo con una mala intención. Ahora, al final, puedo estar seguro de que objetivamente lo que hizo está mal. Y puedo estar convencido subjetivamente de que lo hizo con una intención mala. Pero subjetivamente, yo hasta ahí no sé más. Ya que Dios lo juzgue. ¿Quién como Dios? Entonces mantengamos al margen un poco el tema de las circunstancias y vamos a dedicarnos a esas dos cosas, al objeto, a la acción en sí misma y a la finalidad, al fin. Finis operis y finis operantis lo llaman, ¿no? La acción tiene una naturaleza. Las acciones en general no son inocuas, no son vacías de contenido. Hay unas que sí, caminar, bueno, de pronto caminar será una acción vacía de contenido, pero yo no puedo decir que una blasfemia es simplemente una serie de palabras que se articulan sin ningún sentido. No, cuando yo blasfemo, la palabra que estoy diciendo ya tiene una intención en sí misma. Por eso en moral existen cosas que se llaman, que no admiten parvedad de materia, o cosas que son intrínsecamente malas o intrínsecamente perversas o intrínsecamente desordenadas. En moral hay cosas de esas. Hay cosas que bajo la circunstancia en que la pongas y en el tiempo en que lo digas y en el lugar en que lo hagas, siempre serán inmorales. O dígame, ¿bajo qué circunstancias, en qué tiempo, en qué condiciones estaría bien blasfemar? ¿Proferir insultos a Dios? No. Eso es lo que se llaman cuestiones intrínsecamente perversas o intrínsecamente desordenadas. Hay otras que no lo son. Por ejemplo, ¿comer carne es intrínsecamente perverso o desordenado? No. Pero hay momentos donde no se debería comer carne. Eso. Entonces, no estamos hablando de una acción que de suyo sea una acción mala, pecaminosa, pero que bajo unas circunstancias específicas podría serlo. Por ejemplo, comer carne el viernes de Cuaresma. Hay unas circunstancias concretas. Entonces, cuidado que a veces uno es demasiado ligero en expresiones como, no, si esto es pecado siempre. No, hay cosas que son pecado en determinadas circunstancias y que no lo son en otras circunstancias. Pero en cambio hay cosas que sí que siempre son pecado. Hay cosas que bajo cualquier circunstancia estamos hablando de algo pecaminoso. Por eso el tema de la moral es un tema complejo que requiere mucho cuidado. Eso nos referimos a la acción misma, ¿ok? Por una parte, la acción misma. ¿Basta que la acción misma sea buena para que lo que estoy haciendo sea catalogado como algo bueno? No, ya hemos dicho que no. Ahora, vamos hacia el otro extremo. ¿Basta que la intención sea buena para que la acción se convierta en algo bueno? Tampoco. Entonces, miren, la primera parte de esta charla la llamé entre dos extremos. Bien, entre dos extremos. Y vamos con el segundo caso primero, que es el que menos vamos a desarrollar. Cuando tenemos acciones malas con intenciones buenas. Acciones malas con intenciones buenas. ¿Has escuchado esa expresión que dice, de buenas intenciones está asfaltado o empedrado o pavimentado el infierno? ¿Han escuchado alguna vez? Tiene distintas versiones, ¿no? De buenas intenciones está asfaltado el infierno. Uno podría decir toda la vida, yo tengo una muy buena intención. Mi intención es hacer el bien, mi intención es amar, mi intención es querer a Dios. Yo, hombre, de ninguna manera quisiera herir a mi esposa ni faltar a mis hijos cuando estoy adulterando. Mi intención no es esa. Luego, si la intención no es esa, y pensáramos que la única o la más importante de todas las cargas en el acto moral es la intención, podríamos decir, hombre, desde que usted no tenga intención
de ofender a su esposa, de ofender a sus hijos, pues simplemente no se deje pillar. Es lo que dicen en ocasiones, desafortunadamente, en algunos confesionarios, uno escucha esa expresión. A ver, hombre, pero su intención es ofender a Dios. No, bueno, si su intención es ofender a Dios, no pasa nada. No, 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 cuidado, cuidado. Eso sería como una expresión de una doctrina o de una, no sé si se puede llamar herejía moral, de una desviación en la doctrina moral que se llama la opción fundamental. En moral, cuando uno estudia moral, hay algo que se llama una doctrina desarrollada fundamentalmente por un jesuita llamado Karl Rahner, que se llama la opción fundamental. Qué decía Rahner? Una cosa que suena muy chévere y parece muy interesante. Él decía, vea, hombre, basta que usted haga una opción fundamental por Dios. Basta que usted haga una elección última dirigida a Dios para que todas sus acciones de alguna manera queden validadas a nivel moral. Usted dice, por ejemplo, hombre, yo voy a dirigir todas mis intenciones y todas mis acciones a Dios, y si de repente alguna de sus acciones concretas termina no yendo en ese sentido, pues no podríamos llamarlo pecado propiamente, lo podríamos llamar equivocación, error. Pero si su intención deliberada no es ofender a Dios, por consiguiente, usted no está pecando. Eso suena muy interesante, ¿o no? Pues suena interesante, pero es gravísimo. Porque si nos ponemos a ver, realmente de todos nuestros pecados, ¿cuántos tienen la intención deliberada de ofender a Dios? Pues yo creo que ninguno. Prácticamente ninguno. Es más, volvamos al caso del infiel. ¿Qué persona infiel tiene la intención deliberada de ofender a su esposa y de faltar a sus hijos, siendo infiel? O sea, que diga, yo hago esto para que mi esposa sufra. Realmente muy poca gente, o sea, lo habrá, sí. El que se quiere vengar de pronto. Eventualmente una persona dirá, mis hijos fueron unos desgraciados y los quiero hacer sufrir. Pero es la real excepción. En general, la persona no lo hace con esa intención. Y sin embargo, ofende a su familia. Sin embargo, su esposa sufre, sus hijos sufren. ¿Hay un daño hacia ellos? ¿Sí o no? Aunque puede que la intención deliberada no sea aquella, termino haciendo daño. Como el puercoespín. Hombre, yo quiero, el puercoespín quiere abrazar ese globo. Su intención es estallar el globo. No, pero lo va a estallar. Hay una consecuencia. Y aunque su intención no sea esa, va a haber sufrimiento en el globito. Qué tierno, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Ojo, ya estamos en el primer extremo, ¿no? Dice, hombre, acciones malas con intenciones buenas. No, 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 no. Es que no es correcto. Cuidado con eso de la opción deliberada, de la opción fundamental. Ciertamente puede haber una versión correcta de la opción fundamental, diciéndome, si yo dirijo todas mis obras, digamos, mis intenciones a hacer la voluntad de Dios, eso está bueno en sí mismo, pero yo no puedo desconocer los actos concretos. Yo no puedo desconocer que hay actos concretos que aunque yo no tenga la intención, pueden terminar yendo contra esa opción fundamental, contra esa gran intención deliberada que tengo de hacerlo todo para la gloria de Dios. Hay actos concretos que muchas veces desdicen, muchas veces contravienen, muchas veces van en contravía de aquello que he decidido creer o que he decidido amar. Es la famosa tensión antropológica de San Pablo, no hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero. Eso es una realidad, es una realidad producto de una debilidad, producto del pecado original. Entonces, es desconocer que hay en mí unas inclinaciones desordenadas. A veces yo corrijo a mis hijos y le digo a mi hijo, ¿por qué hiciste esto? No sé, es verdad, a veces uno ni sabe por qué lo hizo. Mi intención no era hacerlo. Bueno, ok, pero lo hiciste. Y como lo hiciste, hay consecuencias.
Ciertamente, si lo haces con intención, las consecuencias son peores. Ciertamente, si el acto malo está acompañado de una intención perversa, estamos hablando de que las consecuencias son terribles, nefastas. Por eso cuando hablamos de la gravedad en el momento del pecado, decimos que hay un primer pecado que se hace por ignorancia, que será tanto más pecado cuanto más o menos grave sea la ignorancia, ¿no? Vamos, que en moral no toda gracia exime de la responsabilidad moral, no toda ignorancia, perdón, exime de la responsabilidad moral. Hay ignorancias culpables, hay ignorancias vencibles, hay otras que no. Hay personas que definitivamente no tenían, por lo menos a través de medios ordinarios, no tenía cómo saber que esto era inmoral. Eso es lo que llama una ignorancia invencible. La ignorancia invencible sí puede atenuar o disminuir ad minimum o eliminar completamente la gravedad del acto moral. Yo es que no sabía, no tenía cómo saberlo. A mí definitivamente nadie me dijo que esto, a ver, que yo no podía comer carne los viernes de Cuaresma. ¿Es posible que alguien no sepa eso? Sí. Ahora, ¿es posible que alguien no sepa que quitarle la vida a un inocente está mal? Hombre, es que es más difícil creerles. O sea, a ver, yo no sabía que torturar a esta persona de esa manera tan dulce era una cosa. Oye, no, pues a ver, es que si te lo hubiera dicho a ti te hubiera gustado. No, entonces sí sabes que eso está mal. Yo no sabía que robarle, no, que tomar prestada la esposa de mi compañero estaba mal. Hombre, a ver, te hubiera gustado que hubieran tomado la esposa tuya. No, entonces sí sabías que estaba mal. O sea, uno no sabe hasta que se lo hacen a uno. Cuando se lo hacen a uno, ya, ahora sí sé que está mal. Ojo, entonces, cuando hablamos de juzgar un acto moral, hay unas ciertas acciones que se hacen por ignorancia. Bueno, son las menos graves, dependiendo el tipo de ignorancia. En moral se estudia en términos generales ignorancias vencibles e ignorancias invencibles, ¿no? Segundo, aumentando el nivel de gravedad, fragilidad. Yo creo que la inmensa mayoría de nuestros pecados son producto de la fragilidad. Yo no es que no sepa que eso está mal, sino que tengo un vicio adquirido, tengo una debilidad en mi carácter, unas circunstancias que aparentemente me sobrepasaron. Le digo aparentemente porque San Pablo es claro, en la primera Corintios capítulo 10, versículo 12, y dice, nunca una tentación es superior a tus fuerzas. Pero hay momentos donde uno está, tal vez la fuerza del hábito adquirido, las circunstancias psicológicas complejas en ese momento, fui débil y caí. ¿Es pecado o no es pecado? Sí. Claro. Pero es todavía más grave, tercer nivel, un pecado que se hace por frivolidad. Frivolidad. La frivolidad es aquella que mi intención propiamente no es ofender, no es herir a Dios, pero tampoco lo hago porque soy débil, simplemente lo hago porque no me importa. No me importa. ¿Ok? Ya termino haciendo esto. No, si lo ofende, bien. Y si, no, también. O sea, mi intención no es ofenderte, pero si te ofende, oye, lo siento, pero no voy a dejar de hacerlo. Y hay un cuarto nivel que podríamos llamar el peor de todos, que es cuando se peca por maldad, ya cuando la intención es dañar. Estamos hablando de que si deliberadamente ese acto malo está acompañado con una intención mala, es el peor de los pecados. Pongamos un ejemplo. Yo tengo un vaso y un pitillo, un sorbete, una pajilla, eso tiene todos los nombres, una bombilla creo que le dicen en Argentina, tiene 1000 nombres. Ese palito a través del cual uno succiona el líquido, muy bien. Pitillo le decimos acá. Pero como esto lo ve varias gente, entonces, que empiezan ahí, Wilson, ¿qué es pitillo? Pero ¿por qué Wilson habla tan raro? ¿Cómo que pitillo? Acá pitillo es otra cosa. Bueno, entonces, para los que están viendo de otro país. De repente, yo llego a un lugar, a mí nadie me ha educado en norma de etiqueta, no tengo ningún tipo de glamour, y llego y incomodo a todo el mundo, incomodé a la gente, ¿sí o no? Hombre, pero a ver, que no era ni siquiera mi intención. O sea, que alguien con mucha prudencia me dice, oye, pedazo de imbécil, oye, hermanito querido, eso es un acto de mala educación. No lo hagas. Ok, listo. Primero, fue por ignorancia. Yo ya sé que no lo debo hacer,
Pero como durante 20 años lo he hecho, yo empiezo a absorber bien, pero de repente me distraigo. Y en ese momento yo a la gente, así la gente torciendo, y, perdón, perdón, perdón. Lo hice por debilidad. Ahora, soy un adolescente medio emo, ¿se acuerdan de los emo? Les tocó la generación de copete acá. Y esto es... Y la gente dice, ay. Oye, gente que está molestando. Oye, que hay gente que le fastidia. ¿Ah? ¿Pero por qué quieres fastidiar a la gente? No, yo no los quiero fastidiar. Si no quieren fastidiarse, que vayan. Indiferencia, frivolidad, ¿no? Y el último caso sería, les fastidia. Se le acerca al oído de la persona más finita, de la... Y el otro que se quiere morir. Maldad. ¿Bien? ¿Quién como Dios? Digamos que eso es muy importante al momento de evaluar moralmente alguna acción, ¿no? No basta la buena intención. No basta la buena intención. ¿Recuerdan ustedes la famosa parábola de los dos hijos? Que el Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32, narra, diciendo que un padre le dice a su hijo, hijo, ve a trabajar a la viña. Y el primero de los hijos le dice, sí, padre, voy. Y al final no va. Y después le dice a otro, hijo, ve a trabajar a la viña, al segundo hijo. Y el segundo le dijo, padre, no voy. Y al final fue. ¿Quién de los dos actuó correctamente? Eso. El Señor está diciendo, ahí el Señor, de alguna manera, un poco extendiendo este texto, aunque admite muchas interpretaciones, pero acá podríamos decir, hombre, el primero tuvo, entre comillas, la intención, supongamos que la tuvo, puede que ni la haya tenido y simplemente lo hacía para que su padre le dejara de molestar, pero supongamos que dijo, no, sí, sí, claro, claro, padre, lo voy a hacer, y al final no lo hizo. El Señor está ahí pues un poco haciendo exégesis a ese texto, se refiere precisamente a dos pueblos, ¿no? El judío, que le dijo a Dios, claro, seguiremos tus mandamientos, claro que sí, tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo, sí, pactaremos contigo como en el Horeb. Y sin embargo terminaron crucificando a Cristo, matando a los profetas, un pueblo de dura cerviz, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron aunque habían visto mis obras, Masá y Meribá. Ok, tenemos el caso de Israel, dijo sí, tenemos buenas intenciones y no lo hacemos. Y tenemos el caso de los paganos, en este caso los gentiles, que decían, no, no, ¿cuáles reglas, cuáles leyes, cuáles mandamientos? No, y al final cuando vino Jesús, adherimos a la persona de Cristo. Es un poco la exégesis más común que se le ha dado a ese texto. Pero entonces, estamos hablando acá del primer extremo, ¿no? El que menos nos compete y el que, pues, propiamente no vamos a desarrollar, pero era necesario hacer un poquito de marco. Mejor dicho, no hemos empezado la charla, pues, para que se hagan una idea. Pero no bastan buenas intenciones, es en el fondo lo que estamos diciendo. No es correcto eso de acciones malas, intenciones buenas, no. Vamos al segundo extremo. Acciones buenas, intenciones malas. Acciones buenas, intenciones malas. De eso es de lo que nos vamos a ocupar en estos 10 minutos que nos queda de charla. No, un poquito más yo creo. Y claro que atiende un poco más a nuestra realidad como misioneros. Es que en general lo que tú haces está muy bien. A ver, un fin de semana que podrías estar dedicando al descanso, a tu familia, podrías estar dedicando a muchas cosas, la vas lo vas y lo sirves en un retiro espiritual. Tiempo que hubieras podido aplicar ganando dinero, pues más bien terminas gastando tu dinero en un retiro espiritual, no solo por lo que dejas de percibir, sino además, muchas veces hay que pagar los peajes, hay que pagar la gasolina, ok, estás haciendo una cosa buena, pero además lo estás haciendo de la mejor de las maneras, saben ustedes que es el nivel de caridad más elevado, la evangelización, la limosna alivia el hoy,
La beneficencia alivia el hoy y mañana, la capacitación alivia hoy y mañana y enseña a la persona a aliviarse su propio mañana, y la evangelización alivia la eternidad. Estamos hablando de que la evangelización es la más alta de las caridades. Entonces lo que estás haciendo es muy bueno. Tal vez lo mejor que podrías hacer. Si yo me pongo a pensar, usted podría dedicar toda su vida a rehabilitar drogadictos y sería una vida muy bien vivida. Muy bien vivida. Podría dedicar toda una vida a salvar matrimonios y sería una vida extraordinariamente bien vivida. Podrías dedicar toda tu vida a ayudar a personas que no quieren vivir, a personas que no le encuentran sentido a la vida, ayudarles a encontrar un horizonte, un norte, un sentido. Hombre, sería una vida extraordinariamente bien vivida. Si te dedicaras a una de aquellas cosas, podrías al final de tu vida decirte a ti mismo, alma mía, sabes que el momento ha llegado, y podrías decir, alma mía, lo hicimos bien. Hemos vivido una buena vida. Hemos combatido el combate de la buena fe y hemos triunfado. Muy bien. Pero es que cuando tú decides dedicar tu vida a evangelizar, hijo, has gastado tu vida por el paquete completo. Porque los drogadictos se rehabilitan, las prostitutas se sanan, los matrimonios se recuperan, los depresivos quieren vivir. Yo digo, no hay mejor manera de gastar la vida que evangelizando. Estamos hablando entonces de que estamos ante la más noble de todas las obras, de todas las acciones. El objeto mismo de lo que estás haciendo es el más noble que puede existir. Por eso mismo hay que atender tanto a la intención con que lo haces, porque bonum ex integra causa, malum est quocunque defecto. Es decir, fácilmente terminas manchando esa bella acción por una mala intención. ¿Se dan cuenta ustedes que mientras más blanco sea el lienzo, más se notan las impurezas? Por pequeña que sea la mancha negra que aparece allí, por insignificante que parezca, más se va a notar. Hombre, que si tienes un lienzo gris ahí, pues medio turbio, hombre, pues no se notan las manchas, pero es que estamos hablando de que estamos ante el lienzo más blanco ante el que pudiéramos estar. La evangelización. A eso nos ha llamado Dios. Por eso hay que purificar esa intención. Y no basta con la intención de tener buena intención. No basta con la buena intención de tener buena intención. Eso es lo primero. Pero además, hay que esforzarse una y otra vez. Porque todo comience en Dios y todo termina en Dios. Y en el camino, que todo sea de Dios. San Alfonso María de Ligorio decía que él enmarcaba sus buenas acciones en medio de 2 Ave Marías para rectificar siempre su intención. Rezaba una Ave María al principio y rezaba una Ave María al final. No sé en qué texto lo dice, pero si lo escuchó un sacerdote muy bien formado. Acá es el redentorista que nos pudiera decir en qué momento dijo eso San Alfonso, pero es cierto. Es una manera de decir, hombre, usted tiene que cuidar mucho, porque es que usted puede empezar una obra con muy buena intención. Cuando nos metimos a lazos, cuando empezamos a servir, cuando empezamos a ser misioneros, nadie dijo, sí, yo voy a meterme acá para ver si puedo conseguir una buena novia. De pronto alguno lo digo, pero en general no. No, acá hay mucha gente con, digamos, un buen perfil económico, a ver qué puedo vender. Hombre, esa gente de entrada tiene mala intención. Y rapidito te das cuenta que esa gente, que los ha habido a lo largo de la historia, pues se van autoexcluyendo. Porque usted puede entrar con esa mala intención, pero es que es difícil soportar un retiro de 3 días con esa mala intención, la escuela de María con esa mala intención, las charlas, las oraciones. O sea, hay un momento donde usted se revienta. Sí, usted dice, pues no, hombre, llevo acá 4 años y ni un peso. 4 años acá rezando y no me volteé a ver ni una mujer. 4 años acá rezando y vea, ningún hombre. Hay un momento donde te revientas. En términos generales, creo que quienes estamos aquí entramos con una muy buena intención.
Y empecemos entonces diciendo, cuando hablamos de la rectitud de intención, ¿a qué nos referimos? Podríamos resumirlo en la frase de los jesuitas, ad maiorem Dei gloriam. Ad maiorem Dei gloriam. Cuando ustedes vean en algún texto A, M, D, G, A, M, D, G, ad maiorem Dei gloriam, usted va a suponer ordinariamente que eso es un texto de los jesuitas, porque así siempre terminaban los jesuitas sus escritos, y que eso significa en latín para la mayor gloria de Dios. Ad maiorem Dei gloriam. Y eso está sustentado en algo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice, ya sea que comáis o bebáis, o cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de rectitud de intención, hablamos de las motivaciones correctas para hacer las cosas. ¿Y cuál es la motivación inicial, correcta, fundamental? La gloria de Dios. Señor, para eso nacimos. Muchachos, nacimos para dar gloria a Dios. Nuestra vida tiene sentido en la medida en que desgastemos esta vida para glorificar al Señor. Para que Él sea conocido, amado, alabado, glorificado. Y en eso tiene sentido desgastar la vida. Cuando San Ignacio empieza sus ejercicios espirituales y él habla del principio y fundamento, se refiere precisamente a eso. Toda tu vida está dirigida a glorificar a Dios. El sentido de tu existencia es Dios. Vienes de Dios y vas a Dios. Naciste de Dios y naciste para Dios. Y tu verdadera realización estará en glorificar a Dios. Y todo tendrá sentido en la medida en que tus actos se dirijan hacia allá, hacia glorificar a Dios. Eso es lo que llama la indiferencia ignaciana. Tantum quantum. Las cosas serán tanto más buenas cuanto más te acerquen a Dios. El juicio sobre la realidad, el tantum quantum, es básicamente esto. Esto que te sucedió, aparentemente bueno o aparentemente malo, ¿te acerca más a Dios o te aleja más de Dios? Punto. Ese es el único criterio de discernimiento real que existe de acuerdo a los ejercicios de San Ignacio. Yo lo entendí una vez que llevé un amigo a un convento de un sacerdote amigo. Mi amigo estaba divorciándose en ese momento porque la esposa se había ido con otro hombre. Entonces, estábamos ahí, el hombre bien, católico, de buenos principios, queriendo recuperar su matrimonio, en fin. Entonces nos sentamos ahí a desayunar y el amigo le dice, padre, mire pues la tragedia que me sucedió, ¿cómo le parece? Mi esposa, una mujer buena en principio, terminó yéndose con otro. No, qué tragedia, es que es una desgracia lo que me sucedió. Y el padre le dice esto, a ver hijo, ¿eso es desgracia o no desgracia dependiendo de esto? ¿Esto te ha acercado más a Dios o te ha alejado más de Dios? Entonces, no, esto me ha acercado profundamente a Dios. Yo a partir de ese momento empecé a ir a misa todos los días, empecé a rezar el rosario todos los días, me consagré, ahora soy misionero del movimiento, Entonces dice, entonces, esto, aunque el hecho objetivo sea malo, no estamos negando de que haya hechos objetivos malos, ojo, aunque el hecho objetivo sea malo, que no es tu responsabilidad, o por lo menos no parece serlo, esto que está glorificando a Dios no es tan malo como parece, no es tan malo como parece, aunque el hecho sí, el fruto del hecho, el resultado del hecho, termina siendo una cosa que glorifica a Dios. Por consiguiente, ahí se cumple aquello de San Agustín, que Dios no permitiera el mal si no supiera que del mal Él puede sacar un bien mayor, aunque el mal sigue siendo mal. Atentos, las cosas me harán bien o mal, dependiendo el tanto cuanto. Tanto bien me hará cuanto me acerque a Dios. Tanto mal me hará cuanto me aleje de Dios. Entonces, tanto cuanto. Y ahí lo que hay que decirle a Dios es, esto que es objetivamente bueno, que no vaya a ser subjetivamente malo para mí. Esto que es bueno a todas luces, hombre, ganar más dinero, tener buena salud, tener un hogar estable, que subjetivamente no me vaya a hacer daño. ¿Y cómo haré para que esto subjetivamente no me haga daño? Rectitud de intención. Ahí está la clave, señores. ¿Cómo hacemos para que las bendiciones objetivas que Dios nos dé no se conviertan en desgracia? Adquiriendo una virtud que se llama la rectitud de intención. Si todo lo que yo recibo lo utilizo para la gloria de Dios, Dios le ha dado a algunas personas inteligencia. Es objetivamente bueno.
Pero para que subjetivamente sea bueno, para que no me haga mal algo que objetivamente es bueno, rectitud de intención. Lo utilizo para la gloria de Dios, no para mi beneficio personal, para que Dios sea conocido, glorificado, ensalzado. Hay otros a los que Dios nos dio una belleza desbordante. ¿Qué es esa risita, pues? Dios te dio belleza física, eso objetivamente es algo bueno. Pero puede ser subjetivamente malo, aunque sea bueno, te puede hacer mal si no hay rectitud de intención en tu corazón. Si ello lo utilizas para el mal, terminas dañando un don que Dios te dio, deformando una gracia que Dios te dio y condenándote con esos mismos regalos que Él te dio. Es que es impresionante la necesidad que tenemos de la rectitud de intención. Dios te dio una economía solvente, boyante. Eso objetivamente es bueno. Hombre, si se adquirió bien y se destina bien y no se le tiene un afecto desordenado, sí, pero ahí está el afecto desordenado. ¿Con qué intención usas estos bienes? Entonces puede que objetivamente sea algo bueno, pero luego esto bueno me hizo daño, esto bueno me hizo mal. ¿Es posible o no? Ahora, al revés, puede que haya circunstancias terribles como un cáncer, una enfermedad, la muerte de un ser querido, un accidente no buscado. Y al final puedo decir, esto malo me hizo bien. La rectitud de intención es una virtud tan poderosa que por una parte mantiene lo bueno bueno y por otra parte es capaz de sacar de algo malo algo bueno. ¿Entiende lo que trato de explicar? Por eso es tan importante estar purificando una y otra vez mis intenciones. Una y otra vez mis intenciones. Entonces, para hacer ello, para purificar una y otra vez mis intenciones, lo primero que tengo que hacer es preguntarme por mis intenciones. ¿Por qué hago esto? Anoten esa frase. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Cuáles son los móviles internos? ¿Cuáles son los motivos que me llevan a hacer esto? ¿Por qué vengo a Lazos? ¿Por qué voy al grupo de oración? ¿Por qué sirvo en un retiro? ¿Por qué? Para ser aplaudido, para ser visto, para ser alabado, para ver si con alguien puedo hacer un negocio, para conseguir novia, para conseguir novio, para... No digo que tangencialmente, de manera secundaria, no puedan suceder estas cosas. Suceden. Pues de hecho al final terminamos casados con misioneras del movimiento. Al final terminamos haciendo negocio con misioneros del movimiento, pues más o menos es el Sipsin Level, es el ambiente vital en que nos desarrollamos, es la gente con la que nos movemos. Pues es normal que termine sucediendo esto. Y después de Dios, ojo, primera pregunta, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es el motivo que me inspira? De hecho, noten que en la consagración nosotros tenemos lo que Montfort llama prácticas interiores. Una de las, o tal vez la primera práctica interior es obrar por María. Y el obrar por María es lo que hace que rectifique su intención. Renuncio a mí mismo y me entrego a ti, querida madre mía. Es la ejaculatoria que propone San Luis de Montfort al momento de vivir esa práctica interior de obrar por María. Saben que Montfort desarrolla en su Tratado de la Verdadera Devoción prácticas interiores y prácticas exteriores. La más importante de las prácticas interiores es lo que él llama vida de unión con María y es obrar por María, con María, para María y en María, ¿cierto? Ese obrar por María es purificar la intención. Yo lo hago por ella, porque ella sea amada, porque ella sea conocida, por la gloria de Dios. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces, primer elemento, el por qué, el por qué. Para rectificar la intención. Pregúntame por qué. Segundo, no atender tanto al resultado. No atender tanto al resultado. Es increíble esto. Esto estaría en contra de la eficiencia promovida por una cultura altamente competitiva como la que tenemos, ¿no?
Todo el mundo te dice, no, resultados, resultados. Cuando uno rectifica la intención, uno no atiende tanto a resultados. Uno atiende al cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿A qué voy con esto? A que hay una bella oración que se atribuye a San Ignacio de Loyola, que los que fuimos scouts rezábamos, la llaman la oración del scout. Dice así: Señor, enséñame a ser generoso, a servirte y amarte como tú lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin temor a las heridas, a trabajar sin descanso, y acá viene la frase que me encanta, y a sacrificarme sin esperar mayor recompensa que la de saber que hago tu santa voluntad. Amén. No, la recompensa de uno es que todo el mundo llore del retiro. La recompensa de uno es que todo el mundo salga súper convertido. Hombre, Dios tan bello, que nos permite disfrutar de esos dulces. Dios nos permite ver el fruto de esas acciones. Pero los grandes santos, San Alberto Hurtado, decía, por ejemplo, en una ocasión, decía, hombre, confórmate con saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Y si además el Señor te regala el dulce de ver el fruto de tus apostolados, glorifícalo por ello. Pero la rectitud de intención no está basada en los frutos de mi apostolado. La rectitud de intención está basada en la gloria que estoy dando a Dios por esto que estoy haciendo. Entonces cambia inmediatamente el esquema. Ya no es un esquema mundano en el que si las cosas salen bien, lo que se hizo fue bueno, si las cosas salen mal, lo que se hizo fue malo. Esa es la mentalidad del mundo. Es una mentalidad practicista, pragmática. En lo espiritual no funcionan las cosas así. Claro que yo debo buscar que las cosas salgan bien, pero no buscarla para que yo reciba aplauso, no buscar que las cosas salgan bien para que la gente me elogie, para que la gente me aplaude. No, busco que las cosas salgan bien para que Dios sea glorificado por aquello que salió bien. Y si las cosas no salieron bien, porque hubo elementos, circunstancias que no lo permitieron, yo tengo la serenidad en mi interior de que todo lo hice para gloria de Dios. Y entonces no me deprimo. Entonces hice un retiro mortificado, ayunado, un retiro preparado espiritualmente ante el Santísimo. Y finalmente no se dieron esas conversiones masivas que yo esperaba, o por lo menos no las vi, evidentemente. Cuando mantengo rectitud de intención, digo, Señor, los frutos tuyos, los pocos que haya, tuyos, los errores míos. Y luego te das cuenta que pasan los años y esos retiros que fueron tan complicados, tan difíciles, en los que casi nadie lloró, la gente confesó ahí a las patadas, a medias. Pasan los años, todos misioneros. ¿Les ha pasado eso o no? ¿Han visto que nuestro juicio es un juicio bastante humano todavía? Uno de los retiros más raros que hemos hecho en la vida, de los más raros, empezamos con la bendición de la Virgen al principio y examen de conciencia el mismo día, es una cosa rara. Eso era como un fracaso. Una señora se fue a confesar, era medio, tenía como su particularidad y se gastó todo el tiempo del sacerdote. Nos tocó conseguir sacerdotes por ahí, lo que pudimos. Mejor dicho, bajo cualquier punto de vista humano, tal vez uno de los retiros más fracasados. De ese retiro, David Giraldo, misionero, Juliana Ramírez, misionera, Patricia Aristizábal, religiosa, de ese retiro. Del retiro más raro del mundo. Porque Dios juzga muy distinto a nuestros juicios. Porque a los ojos de los hombres, cuán distintos son los caminos de Dios y los caminos del hombre. Alguien decía por ahí que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Por espirituales que sean. Dios, mira eso y tal cosa y la santidad. Y claro, claro. En muchas buenas intenciones hay demasiada ingenuidad todavía. ¿Me comprenden? Y nuestras buenas intenciones normalmente están muy edulcoradas, muy endulzadas con regalos espirituales, con gracias, con experiencias de paz. Pero a veces Dios rectifica esas intenciones permitiendo cruces, permitiendo dolores, permitiendo aparentes fracasos. Entonces, primero me pregunto por qué. ¿Por qué hago esto? Para la gloria de Dios. Segundo, no atiendo tanto al resultado.
Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero si al final no, los resultados humanamente hablando no se dan como yo quisiera, yo sé que Dios escribe derecho en renglones torcidos o recto en renglones torcidos. Mire, a mí no me deja de sorprender la vida del padre Pablo Domínguez, el de la última cima, ¿cierto? Pablo Domínguez. Hombre, humanamente hablando, qué fracaso perder un sacerdote de esos, joven, inteligente, bien parecido, elocuente, profesor o decano de la Universidad de San Damas, una excelente facultad de teología, una línea recta en doctrina. Ese tipo hubiera podido ser el Papa. Va Juan Manuel Cotelo, un cineasta medio agnóstico, escucha la charla del padre, le fascinó la charla del padre. ¡Qué charla tan buena! Ya, algún día volveré a hablar con este padre. 1 o 2 semanas después, prende las noticias, televisión española, sacerdote cae 500 metros. Alpinista, se los llaman montañeros, acá los montañeros son otra cosa. Alpinista, el sacerdote se va, le encantaba la montaña y en una de esas se despeñó el padre y se mató. Se mató el padre. Por Dios bendito. Una vida prometedora, un futuro apostólico. No estoy hablando de un futuro humano, mundano, no, un futuro apostólico impecable. Y sin embargo, ahí quedó. Clavado en el hielo. Y entonces, este hombre, Juan Manuel Cotelo, no pudo dormir. Pensaba en el padre, o no, voy a averiguar la vida del padre. Averigua la vida del padre y hace su primera película católica. Se llama La Última Cima. ¿Ya la vieron? Véanla. La Última Cima. En la vida del padre Pablo Domínguez. Y estoy seguro que esa película ha producido más vocaciones a la vida sacerdotal que las que hubiera podido conseguir el padre Pablo estando vivo, aun si viviera 300 años. Se cumplió aquello del Evangelio. El grano de trigo cayó en tierra y murió y dio fruto abundante. Por eso es importante rectificar la intención. Porque uno podría decir, ¿cómo le van a prohibir a un hombre estigmatizado, con el don de la glosolalia, con el conocimiento de las conciencias? Un hombre como el Padre Pío, ¿cómo le van a prohibir no sé cuántos años confesar, celebrar misas públicas? ¿A qué animal se le ocurre eso? El hombre, recto en su intención, terminó siendo tal vez el santo más importante del siglo XX, porque se mantuvo fiel. Aún frente a la injusticia, se mantuvo recto en su intención. Si el tipo se hubiera sublevado, hubiera dicho eso está mal, ¿qué hubiera pasado seguramente? Hoy tendríamos un Martín Lutero, Padre Pío Lutero. Algo hubiera logrado seguramente, pero no hubiera quedado consignado en los anales de la historia como el santo que es, como el santo que transformó la mentalidad academicista del siglo XX y volvió a la iglesia mística de nuevo. Un santo, un hombre con rectitud de intención, cambió el rumbo de una iglesia que se estaba acartonando en la academia, una iglesia que estaba metida en los libros y que se le olvidaba que la mística era posible. Y este gran místico, recto en su intención, logró esto. Cada santo con su rectitud de intención ha logrado nuevamente corregir el rumbo, no de la iglesia que está guiada por Dios, pero por lo menos de quienes vivimos en ella, de quienes hacemos parte de ella. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, chicos, ¿interesante la charla o no? Primero, el por qué. Segundo, no atiendas tanto a los resultados, atiende a hacer lo que Dios quiere. Tercero, no dejes que las alabanzas se suban a tu cabeza. No dejes que las alabanzas se suban a tu cabeza. Que las alabanzas nos lleguen a la cabeza. Eso es bien difícil. Por eso también en Lazos cuidamos mucho a los misioneros de no aplaudirles. Por ahí, excepcionalmente, alguien en un estallido de euforia comienza a aplaudir y todo el mundo se une. Pero se dan cuenta que a veces terminan charlas extraordinarias, que uno quisiera gritar de la emoción. ¿Les ha pasado o no? Uno, ¡sí! ¡Sí! ¡Ah! Y uno por dentro, y por fuera, interesante, ¿no? Interesante. Bonito, bonito. ¿Cuál es la intención de esto?
La intención de esto es cuidar la intención, la recta intención del predicador, para que las alabanzas no se le suban a la cabeza. Y por eso, aunque cuando normalmente la persona está empezando, uno sí dice, excelente, hombre, bien, y es bueno, sobre todo para que no se vaya a deprimir la persona después de esa terrible charla que dio. No, es bueno para que la persona que viene con muchas heridas normalmente, nosotros no llegamos acá súper sanos, con un corazón perfectamente recto, pues para que no se vaya a deprimir, ¿no? Oye, excelente, bien, pero hasta ahí. 2 o 3 palmadas, ya. Pero no empezamos a preguntarle a todo el mundo, oye, ¿qué te pareció la charla? Oye, miren, normalmente cuando uno le pregunta a otra persona qué te pareció la charla, es porque uno cree que la dio bien. Uno normalmente cuando la charla la dio mal, uno no quiere que lo aplasten. Uno dio mal la charla y se va a rezar. Que el Señor me juzgue. Pero cuando uno cree que la dio excepcional, uno dice, oye, mira, así como para aprender, ¿no? O sea, como por humildad, para corregir aquellas cosillas que no hice bien. Cuéntame qué te pareció la charla. ¿Para qué? Para que el otro le diga, oh, no, impresionante, oye, ese ejemplo fue magnífico. No, yo jamás había entendido esto y tú le explicaste muy bien. Y no. Para la gloria de Dios, muñeco. Cualquier error fue mío. Lo demás fue de Dios. Bueno, ojo. Purificamos la intención evitando ese tipo de cosas. Y aún así, no falta el que diga, yo quiero ir a retiro con este, me encanta cómo canta este, me encanta cómo habla este, me encanta. Ahí usted tiene que hacer una lucha por purifico mi intención. Señor, te entrego todo esto para tu mayor gloria y para tu mayor honra. Primero uno tiene que tener una sana duda de que lo que te dicen es tan así, ¿no? Pues, no, es excelente, esto que no, el mejor cantante de la... Y luego, aún aceptando que Dios te ha dado talentos, Señor, te los entrego. Señor, para tu gloria, Señor, para tu honra. Cuando yo empecé el camino de la predicación, yo estuve un tiempo viviendo en el Ave María, unos 3 meses después de graduarme del colegio. Y ya predicaba. Ya Rodrigo me había puesto a predicar, predicábamos congresos. Entonces, cuando llegué a la Ave María, la madre Alicia sabía que yo predicaba, entonces me puso a predicar. Yo tenía 16 años. Entonces, creo que eran los domingos que hacían un evento, ahí predicaba el padre y ponían algunos hermanos. Y yo empecé a predicar. Y empecé a predicar y la gente se emocionaba. Se ponía a llorar la gente en medio de la predicación. Y yo predicaba y predicaba. Y entonces, claro, empezó a ir más gente. Entonces empezó a difundir y que allá hay un jovencito que predica, el niño predicador. Yo inmediatamente terminaba, todo para la mayor gloria de Dios, Pero claro, empezó a acercarse la gente, empezaron a acercarse las señoras, oye, qué bien, jóvenes, no hay qué, ay, hermano, mi ejemplo de qué, bueno. Y yo sin darme cuenta, fui creyéndome el cuento. Y aunque yo decía que purificaba mi intención, finalmente la renuncia no era una renuncia real, o por lo menos no tenía la fuerza que necesitaba. Y se me fueron subiendo las alabanzas a la cabeza, al punto que cuando ya no me felicitaban, yo empezaba a decir, ¿qué habrá pasado acá? Faltó fuercita. No los puse a llorar, esperé ver a la próxima. Ay, María. Bueno, yo ya ni preparaba las charlas, yo ya las tenía en la cabeza. Y empecé a predicar, me acuerdo que empecé a predicar, Oiga, y la gente se emocionaba, yo veía a la gente así. Y yo predicaba, y yo tal cosa. Oiga, y en una de esas, justo cuando la lágrima se empezaba a dibujar en el ángulo interno del ojo de la señora que estaba al frente, ahí empezaba ya, y le empezaba a temblar la ceja, yo decía, ya viene lágrimas, ¡ah, lágrima! Oiga, en ese momento tuve un lapsus de amor mariano. O sea, ya predicando, se me quedó la mente en blanco de repente. En blanco. Obviamente la lágrima aquella fue reabsorbida. Intenté predicar de nuevo. No. Otra vez. No era capaz como de hilar ideas. Le dije al cantante. En entonces estaba Javier Andrés Jaya. Le dije, Javier, cantate alguna cosa a ver. Bueno, obviamente terminó el grupo. Nadie me felicitó. Yo dije, bueno, lo que me sucedió, sencillo. No preparé lo suficiente.
¿Qué hice entonces para la próxima? Ave María, una preparación cada punto y empiezo a predicar. Oiga, y yo normalmente en una charla organizo unos punticos, ¿cierto? Puntos, cita bíblica, ejemplito, bueno. Yo era viendo ese papel y yo no entendía por qué diantre yo había puesto eso. Y no entendía cómo hilaba una idea con otra. Y yo dije, pero ¿qué? Yo hice esto drogado, ¿qué? O sea, y yo era predicando y yo no sabía cómo empatar ideas, cómo unir. Entonces yo me quedaba, entonces la gente obviamente, otra vez puse a cantar a Javier. La próxima sí, me la preparé súper bien, todas las ideas, eficacia cero. La gente empezó a disminuir. Los domingos empezó a ir menos gente. Y la madre me dijo, mi hijo, vaya rece, dejemos que prediquen otros. Me voy, me postro ante el Señor y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Ese binomio que hacíamos tan bueno, ¿qué sucedió? Tú y yo, aquello del Espíritu en mí. El Señor me habla al corazón, no una locución audible, pero sí una emoción interior. Y me dice, te fuiste convenciendo de que eras tú solito, ¿no? Te fuiste llenando de alegría por las alabanzas. Te fuiste regodeando en aquellos piropos que te enviaban, aquella señora que te dijo, te tengo que presentar a mi nieta. Creíste que eras tú y te dejé solo, a ver cómo lo hacías. 2 meses de rodillas todos los días en el Santísimo, besando el suelo, diciendo, soy nada, tú eres todo, me abandono en ti. Yo no puedo, tú sí puedes, me abandono en ti. Y cada que voy a predicar, recuerdo aquello. Y le digo, no me dejes solito. Me fue muy mal la última vez. ¿Quién como Dios? Que las alabanzas no se suban a tu cabeza. Y fácilmente se suben. Cuando te corrige alguna persona que no lleva nada en lazos o poco tiempo y este, y entonces aflora él, usted no sabe quién, todos tenemos algún, usted no sabe quién soy yo, todos en el fondo tenemos, usted no sabe quién soy yo ahí en la punta de la lengua preparadito. ¿Por qué? Nos falta rectitud de intención. Primero, el para qué, el por qué. Segundo, no atiendas tanto a los resultados, más a la rectitud con que hace las cosas. Tercero, no dejes que las alabanzas se suban a la cabeza. Cuarto, no dejes que las críticas bajen al corazón. No dejes que las críticas bajen al corazón. Y obviamente, ese es el otro extremo, ¿no? Cuando estoy tan preocupado por las críticas, cuando me duelen tanto las críticas, en el fondo la pregunta es, oye, ¿estás haciendo esto de verdad por amor a Dios o estás haciendo esto por cuidar tu ego? ¿Por qué te duele tanto la crítica? Si de verdad sabes que lo estás haciendo porque amas a Dios y para su mayor gloria y honra. Uno podría decir, no, me duelen porque eso significa que hice algo mal por Dios. No, normalmente a uno no le duele por eso. A uno le duele normalmente porque uno es vanidoso y nos duele que toquen nuestra vanidad. Esa es la razón por la que nos duelen las cosas. Por lo general, salvo que uno sea un gran santo y le duela a uno la ofensa que le hagan a Dios, pero normalmente no es nuestra situación. ¿Quién como Dios? Uno debe evitar que las críticas lo hieran a uno. Una sana actitud ante las críticas sería, en primer lugar, una actitud más bien desprevenida. Uno normalmente se arma de argumentos cuando recibe una crítica, sin saber que en esa crítica puede haber un gran contenido de verdad, aun cuando las críticas no se hagan de la forma más caritativa. Uno quisiera siempre que las críticas que uno recibe fueran guiadas exclusivamente por la corrección fraterna, por los principios que el Señor estableció para la corrección fraterna. Normalmente ni uno hace las críticas así, ni uno recibe las críticas así. Y aún así, uno debería tener la suficiente grandeza para decir, hombre, las formas tal vez no fueron las correctas, pero hay algo de verdad en lo que esta persona me está diciendo.
Hay algún sustrato de realidad en esto. Por ejemplo, cuando critican a los provida, cuando nos critican a los provida, que porque solamente nos importa el bebé cuando nace y el anciano cuando muere, pero durante el tiempo en que está vivo no nos importa. Es una de las críticas que hacen normalmente los progresistas sobre los provida, ¿no? Ah, te importa el bebé y te importa el anciano, pero durante la vida no te interesas por él. Hombre, primero, aunque así fuera, ya es mucho, que por lo menos me importa que nazca y que no muera de manera artificial. Pero sí que es cierto que debería preocuparme también durante su proceso de desarrollo biológico. ¿Ven? No, debería ser capaz uno de, sin traicionar sus principios, aún afirmándolos, tener la grandeza interior, la madurez intelectual para reconocer que en las críticas puede haber un importante sustrato de verdad y no estar siempre tan a la defensiva. Porque si al final lo que me interesa es glorificar a Dios, ¿qué más da? Cambio lo que haya que cambiar. Entonces, la aproximación no es esto es lo que yo creo. No, no, la aproximación es, a ver, a ver, a ver. Yo quiero glorificar a Dios en todo. Si usted me va a decir algo que me sirve para glorificar a Dios más, bienvenido. Venga para acá. Porque lo que me interesa es glorificar a Dios. Pero cuando en cambio lo que tengo dentro de mí es una serie de convicciones que ni siquiera he evaluado si son para glorificar o no a Dios, sino que simplemente son convicciones mías. San Agustín decía que hay gente que defiende su juicio no por ser verdadero, sino por ser propio. Hay gente que defiende su opinión no por ser verdadera, sino por ser propia. Ahí estamos faltando a la rectitud. En cambio, cuando yo digo, lo que me interesa es la verdad, lo que me interesa es la gloria de Dios, me vas a decir algo que me puede ayudar a corregirme, bienvenido, bienvenido. Que humanamente me sienta triste, yo creo que es normal. Pero no dejemos que eso baje al corazón, no dejemos que esto nos afecte gravemente. Y no es tan fácil. ¿Cómo sabe uno entonces que realmente estoy actuando con rectitud de intención? Purifico permanentemente mi intención, no atiendo tanto a los resultados, no dejo que las alabanzas lleguen a mi cabeza, no dejo que las críticas lleguen a mi corazón. Y concluyamos con esta frase de la imitación de Cristo. No eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Vales lo que vales ante Dios, o eres lo que eres ante Dios. No eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Vales lo que vales ante Dios. Un bonus track. La envidia espiritual es uno de los más notables síntomas de falta de rectitud de intención que puede haber en un corazón. Porque si mi intención es recta y yo veo que este misionero que entró después está predicando mejor que yo, está cantando mejor que yo, tiene una camiseta comprometido mientras yo soy participante, pero lo está haciendo bien, ¿a mí qué me importa? ¿Hace cuánto entró? ¿Qué camiseta tiene? ¿Qué apostolado le dan? Si finalmente lo que se está logrando es la gloria de Dios. Somos dos puntos de venta de una misma empresa. Y si la empresa le va bien a todos. Yo no voy a ponerme a pelear con el que está vendiendo más. En todo caso, me cuestionaré a mí mismo y diré, ¿qué me pasa a mí? ¿Será negligencia de parte mía el no preparar mejor las charlas, el no estar más comprometido espiritualmente? Y dejo de ver al otro como una competencia y lo empiezo a ver como un modelo. La rectitud de intención me catapulta y potencia todas las virtudes que Dios me ha dado. Nunca la rectitud de intención sería un agua que apaga el fuego. Como decir, bueno, lo importante es rectitud de intención, yo no me voy a esforzar, basta que tenga una rectitud de intención, por eso les dije al principio, no, rectitud de intención con buenas acciones. Ambas cosas deben ir acompañadas en las circunstancias correctas, pero nos enfocamos sobre todo en estos dos aspectos. Señores, es un camino largo y uno puede empezar muy bien y terminar muy mal, o puede empezar muy mal y terminar muy bien. No sé si ustedes se vieron la película de el padre, creo que Stuf, es que se llama. Father Stuf. Stu, sin F, Stu.
Tiene algunas escenillas por ahí que no están tan buenas, pero sustancialmente la historia es buena. Es un tipo bastante mundano que se enamora de una chica muy católica y termina yéndose de padre. No, ahí les spoileé un poquito, pero es bien interesante la historia. ¿Cómo se llama el actor? Mark Wahlberg, tipo de muy católico. Un actorazo. Muy buena película. Es el claro ejemplo de alguien que empezó mal y terminó bien. Alguien que empezó sin una recta intención y Dios le purificó la intención. Los apóstoles. Hombre, los apóstoles, la intención de ellos no era la más noble. Todos esperaban lo que Judas finalmente terminó consumando. Esperaban un Mesías político. Pero el Señor fue purificando la intención. ¿A qué voy? A que tampoco somos ángeles. A que es cierto que podemos en nosotros tener un progreso hacia el bien o también una degeneración hacia el mal. Por eso uno tiene que estar cuidando permanentemente su corazón. Muchos seminaristas entran al seminario inicialmente por el hábito, inicialmente por algunas cuestiones de formas litúrgicas externas. Puede que su intención no sea todavía la más clara. Y sin embargo, un buen proceso les madura a asumir una buena intención. Ese es el camino. El camino ideal es entrar con buena intención y permanecer en ella. El camino de redención es entrar con una mala intención y redimir esa intención. Pero el peor de los caminos es entrar con una buena intención y pervertir la intención. Todavía hay uno peor, entrar con mala intención y hacer acciones malas. En último término, de intenciones, solo Dios y tu conciencia. Supongo, y debemos todos suponer, en el otro la mejor de las intenciones, pero que esas intenciones se traduzcan en obras concretas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y preguntémonos, ¿apariencias o corazón? ¿Atiendo a las apariencias o atiendo al corazón? Monseñor Munilla pone un ejemplo que me gusta mucho. Él dice, frecuentemente se pregunta, ¿cuál es tu público? ¿Cuál es tu público? Imagínate en un estadio. En ese estadio, en una grada, en una gradería, está el mundo. Y en otra está Jesús, al frente. ¿Cuál es tu público? ¿De cara a quién hacen las cosas? Esa expresión de cara a Dios o cara a Dios, yo creo que era una expresión muy nuestra en realidad. San Ignacio de Loyola ya la decía, cara a Dios, haz las cosas cara a Dios. Cuando nadie te ve, cuando nadie me ve, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Cómo rezamos cuando estamos solos? Si tuvieras al Papa al lado, ¿cómo rezarías? Pues reza de mejor manera todavía, aunque no le tuvieras al lado. Porque en todo caso tienes a Dios al lado. El ejercicio de la presencia de Dios, la conciencia de que Dios está allí, purifica una y otra vez nuestras intenciones. Vamos a pedirle al Señor hoy la gracia de la purificación de nuestras intenciones. Si hasta hoy no hemos tenido buena intención en muchas cosas, que seamos redimidos en esa intención. Digámosle al Señor, aquí estoy. Y en medio de mi debilidad, reconozco que mis intenciones no han sido las correctas, las mejores, pero quiero que tú las purifiques. O si de repente llevas años en lazos, suele sucedernos a las personas que llevamos más años, que empezamos con una intención muy recta. Y a lo largo de los años, esa intención puede ir desviándose. Y si tengo buena intención, no hay obra que me estorbe, porque todas las pongo en Dios. Y sé que lo realmente importante es tratar de cumplir la voluntad de Dios. Y si es que me quitaren alguna obra que yo creo como un acto injusto, simplemente entenderé que Dios escribe historia de salvación a través de mi buena intención. Estoy seguro que Dios va a dar más fruto a través de aquello que si la misma obra se hubiera llevado a cabo. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo
solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez ese mi afecto. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Te la sabes, cántala con nosotros. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Vamos a decirlo de nuevo, más allá, todos. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Nuevamente, más allá, más allá. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Díselo, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el fin. Señor Jesús, me presento ante ti. No tengo una recta intención, o por lo menos no como quisiera, Señor. Hoy reconozco mi fragilidad, hoy reconozco que en mí se han movido intenciones hostiles, perversas en ocasiones o superfluas en el mejor de los casos. Y aquí estoy, Señor, para pedirte que purifiques esa intención, que la rectifiques de nuevo, que me lleves a aquel primer amor, aquel primer momento en que tenía claro que toda mi vida sería dedicada a ti, en que lo único que me importaba era glorificarte y alabarte, en que lo único que me importaba era gastar y desgastar mi vida por tu gloria. Hoy te suplico, Señor, que purifiques de nuevo esa intención. Me desprendo de todo, camisetas, cargos, títulos, dignidades, conocimientos, y me postro ante ti, desnudo, completamente desnudo mi alma ante ti, para suplicarte que lo único que haya en ella sea recta intención, hacerlo todo para tu mayor gloria y el bien de las almas. Es lo que te suplico hoy, Señor. Purifique esa intención. Señor, sé que en ocasiones a través de dolores la purificarás. Sé que en ocasiones a través del crisol rectificarás aquello, Señor, que es imperfección, contaminación, impureza dentro de mí. Si es así, si es el único camino, Señor, sométeme al crisol. Sométeme, Señor, a ese fuego abrasador. Pero dame la fuerza para resistir, dame la serenidad para saber que me estás purificando. Y si hay un camino más tranquilo, de mayor docilidad, llévame por ese camino. El que sea que escojas, aquí estoy ante ti, ante tus pies. Me postro, Señor, purificando una y otra vez esa intención. Me postro, Señor, preguntándome una y otra vez, ¿por qué? ¿Para qué hago las cosas? Me postro, Señor, sin buscar tantos resultados como cumplimiento de tu voluntad. Más bien el cumplimiento de esa voluntad, Señor. Me postro sin dejar que las alabanzas se suban a mi cabeza y sin dejar que las críticas bajen a mi corazón. Me postro, Señor, una y otra vez suplicándote, purifica mi intención. Digamos todos, más allá, con fuerza. Más allá. Nos escucha, Lazos. Más allá de mi inseguridad. Vamos, dilo fuerte. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí
Vamos, hombres, hombres, vamos a decirlo fuerte. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Vamos, mujeres, fuerte. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Ahora todos, todos a una sola voz, lazos, que escuche el mundo. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señores, siempre es posible rectificar la intención. Siempre. Si la hemos desviado, es tiempo de volver al camino de la rectitud de intención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios?